Muy buenas, gente matemática, ¿qué tal? Bienvenidos todos y todas a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver las ecuaciones del plano en el espacio, las ecuaciones del plano en el espacio. Si recordamos, para determinar una recta necesitábamos un punto y un vector que nos diera su dirección. Como el plano es un elemento de dos dimensiones, vamos a necesitar un punto por el cual pase el plano y dos vectores que nos darán la dirección del plano o las dos direcciones del plano. Entonces, bueno, tengo dibujado aquí el punto A y los dos vectores que nos van a dar las direcciones del plano. El punto A con sus coordenadas y los vectores con las suyas. Bien, pues para determinar el plano o para escribir sus ecuaciones paramétricas, pues vamos a hacerlo de manera muy similar a como hacíamos con la recta, pero en este caso vamos a tener dos parámetros que vamos a necesitar para cada uno de los vectores. Si recordáis, para la recta escribíamos el punto, las coordenadas del punto, x1 y 1, z1, y le sumábamos un parámetro que llamábamos lambda por las coordenadas del vector que necesitábamos, ¿verdad? Vale, pues en este caso, como tenemos dos vectores que nos van a dar las dos direcciones del plano, vamos a necesitar dos parámetros. Uno será lambda, al otro lo vamos a llamar nu, con otra letra griega, al cual multiplicaremos por las componentes del vector v, en este caso. Y estas serían las ecuaciones paramétricas del plano. De la misma manera podríamos escribir la ecuación vectorial, que es la misma que las paramétricas, pero escrita de otra manera. Entonces, a partir de aquí, para escribir la ecuación cartesiana del plano, lo que necesitaremos será de resolver un determinante. Necesitaríamos eliminar los dos parámetros lambda y nu que tenemos en estas ecuaciones, y para ello vamos a tener que resolver un determinante en el que vamos a tener las siguientes filas. En la primera de ellas vamos a tener la componente x menos la primera componente del vector a, la x1. Y menos y1 sería el segundo de los elementos de esta fila, y z menos z1 la tercera. En la segunda fila escribiremos las componentes del vector u, en este caso u1, u2 y u3, y la tercera de las filas del determinante sería v1, v2, v3, es decir, las componentes del vector v. Y este determinante lo tendríamos que igualar a 0 para obtener la ecuación cartesiana del plano. Cuando hagamos las diferentes operaciones para resolver este determinante, vamos a obtener una ecuación en la que lo que tendremos será básicamente un número a multiplicado por x. Luego veremos un ejemplo en el que lo voy a dejar más claro. Aquí lo estoy contando de una manera más teórica. Un número b multiplicado por la componente y, un número c por la z y un término independiente que no irá acompañado de ninguna letra, que lo pondremos todo en un lado e igualado a 0 será la ecuación cartesiana del plano. ¿De acuerdo? Ya digo que ahora vamos a ver un ejemplo para entenderlo mejor. Si os fijáis, estos componentes a, b y c, esta a, esta b y esta c, son tres números que nos van a determinar un vector que va a ser perpendicular al plano. Si os fijáis en este segundo dibujo, tenemos otro plano, o el mismo plano, el plano pi, con un punto A, cuyas coordenadas pues vamos a pensar que son las mismas que teníamos anteriormente, x1 y 1, z1. Y el vector normal al plano podemos considerar que tiene como componentes a, b y c, las a, b, c de la ecuación cartesiana del plano. Lo podemos demostrar, vamos a intentar demostrarlo. Vamos a suponer que el plano pi es de ecuación ax más bi más cz más d igual a 0. Si consideramos un punto A con componentes x1 y 1, z1, cumplirá la ecuación del plano, es decir, que tendremos A por x1 más b por y1 más c por z1 más d igual a 0.
Entonces, si ahora restamos una ecuación de la otra, lo que tendremos será lo siguiente. A por x menos x1 más b por y menos y1 más c por z menos z1, las d's se nos irán, igual a 0. ¿Qué tenemos con esto? Si nos fijamos, tenemos un producto escalar. Si consideramos que x menos x1, y menos y1 y z menos z1 son las componentes de un vector, que podríamos considerar este vector, ¿vale? Este punto sería un x y z genérico. Tendríamos entonces que ABC, el vector ABC, multiplicado de manera escalar con otro vector genérico que voy a llamar U, es igual a 0. Con esto estamos diciendo que el vector ABC es perpendicular al vector U. Y como este vector U lo puedo considerar para cualquier x, y, z que considere, o que tenga en el plano, para cualquier punto que tenga en el plano, cualquier vector que consiga de esta manera va a ser un vector perpendicular al vector normal n sub pi, el que tiene como componentes a, b y c. Esta explicación teórica, pues conviene saberla, viene bien saberla, pero realmente con tener en cuenta que ese va a ser el vector normal, vamos a poder solucionar un montón de ejercicios. Por lo tanto, para tener la ecuación de un plano, podemos hacerlo de dos maneras. Por una parte, teniendo un punto y dos vectores que nos den la dirección del plano, dos vectores directores, o teniendo un punto y un solo vector, pero ese vector debería ser perpendicular al plano. Vamos a ver un par de ejemplos y de esta manera ya digo que lo entenderemos mejor. En primer lugar tenemos que determinar el plano que contiene a 3 puntos. Vale, estos 3 puntos no pueden estar alineados, porque si estuvieran alineados, por 3 puntos que sí están alineados, pasan infinitos planos. Pasaría una recta y esa recta podría formar parte de infinitos planos. Entonces, los 3 puntos no deberían estar alineados. Bueno, se puede comprobar fácilmente que estos 3 puntos no están alineados y por lo tanto lo que vamos a hacer es considerar uno de esos puntos. Voy a considerar el punto C, por ejemplo, y dos vectores. Es decir, si yo quiero considerar el plano que pase por esos 3 puntos o que contenga esos 3 puntos, pues puedo considerar uno de los puntos y dos vectores, apoyándome en esos puntos. Voy a coger, por ejemplo, el vector BA y el vector BC. Podría coger otras combinaciones. El vector BA, haciendo los cálculos correspondientes, es el vector 3 menos 4, 3, y el vector BC es el vector 1, 2, menos 4. Vale, de esta manera podría escribir las ecuaciones cartesianas, o voy a empezar escribiendo las ecuaciones paramétricas, que serían x y z igual a la x0, la y3 y la z2. El 0 realmente no tendría por qué escribirlo, pero lo podemos hacer. El primero de los vectores es el 3 menos 4, 3, por lo tanto tendría más 3 lambda menos 4 lambda más 3 lambda, bien. Y el segundo de los vectores es el 1, 2 menos 4, con lo cual tendré más nu más 2 nu menos 4 nu. Estas serían, por lo tanto, las ecuaciones paramétricas del plano. Y de aquí podríamos pasar a las ecuaciones o a la ecuación cartesiana. ¿Que la obtendremos de qué manera? Bueno, pues la primera fila sería x menos la componente x del punto, es decir, x menos 0, x. La segunda sería y menos 3 y la tercera sería z menos 2. Como segunda fila tendría las componentes del primero de los vectores, 3 menos 4, 3, y la segunda 1, 2, menos 4. Y lo igualaríamos a 0. A partir de aquí
simplemente tendríamos que hacer los cálculos correspondientes, resolver este determinante, menos 4 por menos 4, 16 por x, luego tendríamos que hacer 3 por 1 por y menos 3, 2 por 3, 6 por z menos 2, es decir, vamos a hacer los cálculos correspondientes y vamos a obtener el siguiente plano. Vamos a obtener 10x más 15y más 10z menos 25 igual a 0. Vale. Si nos fijamos, podemos simplificar todos los números por 5, dividir entre 5, y por lo tanto la ecuación del plano sería 2x más 3y más 2z menos 5 igual a 0. Y este sería el plano, que podríamos comprobar que efectivamente el punto A cumple la ecuación, el punto B cumple la ecuación y el punto C también cumple la ecuación, con lo cual comprobaríamos que está bien hecho el ejercicio. Vamos a resolver ahora el segundo de los ejercicios que tenemos. Tenemos que determinar el plano que contiene al punto menos 3, 0, 4 y que es perpendicular a este vector, al 2, menos 1, 5. Vale, pues como hemos dicho antes, tenemos un plano, tenemos un punto, el punto A, y tenemos un vector, que es perpendicular. Ese vector perpendicular es el que me han dado, el 2, menos 1, 5. Bueno, pues como yo sé que este vector es el ABC del plano, pues sé que entonces puedo escribir el plano de la siguiente manera. A, es decir, 2 por x, más B, es decir, menos y, más C por Z, es decir, más 5Z, más otra componente D igual a 0. Es decir, todos estos planos en los que la D puede valer cualquier o puede tomar cualquier valor, van a ser perpendiculares a este vector que me han dado. Vale, pueden ser perpendiculares, pero solo hay uno que me interesa, que es el que pasa o el que contiene al punto A. Pues, ¿qué tendré que hacer? Vale, pues como el punto A pertenece al plano, voy a sustituir sus componentes en la ecuación del plano. Es decir, el menos 3, 0, 4 tiene que cumplir la ecuación. Vale, pues 2 por menos 3, menos 0, más 5 por 4, más D, igual a 0. Es decir, menos 6 más 20, más D, es igual a 0. Y por lo tanto, la D tiene que ser menos 14. Y si la D tiene que ser menos 14, pues ya tengo la ecuación del plano. La ecuación del plano será 2x menos y más 5z menos 14 igual a 0. Este plano es perpendicular al vector 2, menos 1, 5 y contiene al punto menos 3, 0, 4. ¿De acuerdo? Y para terminar, pues vamos con otro ejemplo, otro ejercicio. En este caso me dan la ecuación cartesiana del plano, x menos 2y más z menos 1 igual a 0, y me piden que escriba las ecuaciones paramétricas. Vale, pues ¿qué tendría que hacer? ¿O qué podría hacer? Porque podemos hacer varias cosas. Tenemos una opción que sería conseguir 3 puntos. Si yo consigo 3 puntos que no estén alineados, eso es importante, 3 puntos no alineados que pertenezcan a pi, que pertenezcan al plano, pues a partir de ahí podría hacer el ejercicio como lo hemos hecho en este primero de los ejemplos que hemos resuelto, de los ejercicios que hemos resuelto. No lo vamos a hacer así, sino que vamos a utilizar otra opción, otra manera de hacerlo. Si recordáis con la recta, hacíamos algo parecido. Podíamos conseguir puntos o podíamos expresar una de las x, y o z como lambda. ¿Por qué? Porque teníamos la recta escrita como un sistema de dos ecuaciones pero con tres incógnitas. En este caso el plano lo tenemos escrito
como una sola ecuación con 3 incógnitas. Por lo tanto, podremos hacer que una de las letras, en este caso, por ejemplo, que la i tome un parámetro, o sea, un parámetro lambda, y que otra de las letras, por ejemplo la z, sea otro parámetro, nu. Y de esa manera tendríamos el plano escrito de la siguiente manera. La z hemos dicho que sería nu, la i sería lambda y la x sería, despejándola de la ecuación, sería 2i menos z más 1 igual a 0. Es decir, el 1 lo tendríamos aquí y luego el 2i menos z pues sería más 2 lambda menos nu. Y estas serían las ecuaciones paramétricas del plano. Si nos tomásemos ahora la molestia de escribir, como hemos visto anteriormente, la ecuación cartesiana, resolviendo el determinante correspondiente, pues bueno, ya digo que si hiciéramos el determinante x menos 1 y z, y luego los vectores 2, 1, 0 y menos 1, 0, 1, si resolviéramos este determinante, veríamos que efectivamente el plano que conseguimos es el x menos 2i más z menos 1 igual a 0. Bueno, pues espero que con las explicaciones teóricas que hemos visto y los 3 ejemplos resueltos, pues os haya quedado bastante claro cómo conseguir las ecuaciones de un plano, tanto las paramétricas como las cartesianas, y cómo poder pasar de unas a otras. Si os ha gustado, como siempre, espero vuestros likes y nos vemos en el siguiente vídeo.